Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 699 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, Padre fiel. Y en esta mañana, Señor, o en este mediodía, ya casi, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por nuestra vida, por este nuevo día, Señor, por la oportunidad que nos das de estar vivas, Señor, respirando, Señor, tu rúa, Padre Santo. Gracias, mi Dios poderoso, por tu fidelidad, Señor, por tu paciencia, Señor, por la palabra que tienes para nosotros, Señor, la cual te pedimos que uses en gran manera para equiparnos, Señor, para que podamos vivir el resto de este día, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, para que en todo cuanto piensemos, hagamos, veamos y digamos, tú seas exaltado, Señor. Así que, Padre Santo, henos aquí tu sierva, Señor. Por favor, háblanos que te escuchamos, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 Samuel capítulo 11. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de 1 Samuel en el capítulo 11, que de hecho hoy lo terminamos. Mujeres hermosas, vamos a estudiar los versos del 4 al 15. Pero a mí me gustaría que leyéramos desde el verso 1 para entrar en contexto. Amén. Para que hagamos un poco de memoria de lo que vimos en los últimos dos versículos en cuanto a estos versículos del 1 al 3. Amén. Para que así podamos volver a agarrar el hilo de la historia. Amén. Dice la palabra del Señor así en 1 Samuel 11. Después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey, delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: véase la fe y confianza de Saúl, y cimentado en ella su valor y resolución. Obsérvese además
su actividad en este asunto. Cuando el Espíritu del Señor desciende sobre los hombres, los convierte en expertos, aunque no tengan experiencia. Cuando el celo por la gloria de Dios y el amor por los hermanos impulsa a los hombres a esfuerzos serios, y cuando Dios se complace en ayudar, rápidamente pueden producirse grandes efectos. Ahora honraban a Saúl, a quien habían despreciado. Si de un enemigo se hace un amigo, es mayor ventaja que matarlo. El una vez despreciado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, será reconocido finalmente por todos como el Rey ungido por Jehová Dios. Hasta ahora, en el trono de la gracia, Él recibe la sumisión de los rebeldes y hasta intercede por ellos. Pero dentro de muy poco, desde su tribunal de justicia, Él condenará a todos los que persisten en oponérsele. Fin de la cita. Mujeres hermosas, cuánta verdad hay en esto que dice Matthew Henry. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, lo despreciaron y muchos todavía lo siguen despreciando. Pero va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar y van a confesar que Jesucristo es Dios y Rey para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que, mujer hermosa que me está escuchando y que aún no le ha entregado su vida a Cristo, véngase corriendo a los brazos de Cristo, pídale perdón y entréguele su vida. Sométase al Señor Jesucristo y a su palabra, conságrele su vida, para que de hoy en adelante Él sea el Rey de su vida, mujer hermosa, porque de lo contrario usted vive rechazando al Señor Jesucristo y va a llegar el día en que usted va a dar cuentas de ese rechazo a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a la gente al infierno, mujer hermosa, el que la gente desprecia a nuestro Señor Jesucristo. No son nuestros pecados los que nos llevan al infierno, es el despreciar ese precioso regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Es despreciarlo a Él directamente lo que nos lleva al infierno. Así que, mujer hermosa que me está escuchando, tal vez para este día Dios le creó. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídale que escriba su nombre en el libro de la vida y dígale: Señor, de hoy en adelante yo quiero vivir para tu gloria, Señor. Yo he vivido dándote la espalda, Señor. Yo te conozco, pero no tengo una relación contigo, Señor. De oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor. Yo quiero darte mi vida, Señor. Yo quiero estar segura de que el día que yo parta de este mundo, Señor, yo vaya a tu presencia. Así que de hoy en adelante, Señor, yo te entrego mi vida, me someto a ti, Señor. Dame esa hambre por ti, por orar, por estar un tiempo en tu presencia todos los días, Señor, orando y leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, para que yo aprenda qué es lo que te agrada y qué es lo que no, y deje de hacer lo que no te agrada y comience a hacer lo que a ti te agrada y que te da gloria y te da honra, Señor. Y mujer hermosa, créame que su vida nunca más va a volver a ser igual. Amén. Y usted tendrá la salvación por regalo, no por portarse bien, sino como un regalo que nuestro Señor Jesucristo le hace, que Él ya pagó en la cruz del Calvario. Amén. Así que, mujeres hermosas, respecto a 1 Samuel 11, en los últimos devocionales, pues estudiamos los 3 primeros versículos, ¿verdad? Donde vimos cómo los amonitas, Nahas, amonita junto con su gente, pues vinieron en contra de los de Jabes de Galaad, ¿verdad? Y los de Jabes de Galaad, pues para que no los mataran los amonitas, ¿verdad? Les pidieron que pues se aliaran con ellos, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que Nahas les responde: bueno, voy a hacer alianza con ustedes si ustedes me dejan sacarles el ojo derecho a todos, ¿verdad? Les dice, para que esa sea una vergüenza para todos ustedes, ¿verdad? Para todo Israel. Y los de Jabes estuvieron dispuestos a dejarse sacar el ojo derecho con tal de vivir, ¿verdad? Cuando Dios Trino, mujeres hermosas, no es el rey de la vida de alguien, ese alguien está dispuesto a todo con tal de vivir, aún a ser esclavo sin un ojo con tal de permanecer vivo. El Señor Jesucristo, nuestro dulce Salvador, mujeres hermosas, nos dice en Mateo 16:25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí vivirá. O sea que cuando alguien no ama a Dios, mujer hermosa, y no vive para Él, obviamente, puede hacer lo que sea, ¿verdad? Está dispuesto a todo con tal de vivir, aun cuando por dentro esté muerto espiritualmente. Mientras que una persona que ama al Señor y vive para Él, no aceptará tratos con el enemigo, sino que se dispone
a morir por Cristo sabiendo que va a vivir eternamente con Él en el cielo. Amén. Habrá muerto físicamente, pero va a vivir eternamente con el Padre Celestial. Amén. Por eso es que debemos, mujeres hermosas, orar y estudiar la santa palabra de nuestro Dios para estar listos para el día en que Dios nos llame a cuentas y para estar fuertes espiritualmente, para no andar haciendo tratos con el enemigo. Amén. Así que, mujeres hermosas, si hemos de morir por Cristo, pues ni modo, pero sabemos que nos pueden matar el cuerpo, pero no nos pueden matar el alma. Amén, porque nuestra alma le estará perteneciendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 4, vamos a leer de nuevo el verso 4, mujeres hermosas. Dice, llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Ay, perdón, se me resecó mucho la garganta. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Mujeres hermosas, en lugar de que los del pueblo, de ahí de Saúl, ¿verdad?, fueran donde el Señor y oraran, ¿verdad?, hablaran con el Señor y le pidieran su ayuda, dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, se ponen a llorar. Probablemente pensaron que Dios pues no los iba a ayudar por cuanto ellos habían rechazado a Dios como rey. Y ellos habían dicho, queremos un rey como las demás naciones, danos un rey como el de las demás naciones, ¿verdad? Y entonces ahorita que estaban en aprietos, pues se ponen a llorar porque con qué confianza iban donde el Señor para decirle, Señor, libéranos, ¿verdad? Por eso, mujeres hermosas, debemos tener una relación buena con nuestro Dios, amén, para que en toda situación difícil podamos correr a Él por auxilio, amén, con la certeza, ¿verdad?, de que nos va a estar escuchando, de que nos escucha y de que nos va a ayudar, amén. Recordemos lo que es la explicación de la fe, ¿verdad?, lo que significa la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Amén. Así que cuando nosotros oramos, creyendo que Dios existe, sabemos que tendremos lo que le pedimos, siempre y cuando pidamos de acuerdo a su voluntad. Amén. Dice el verso 5, vamos a leerlo nuevamente, mujeres hermosas. Dice, y he aquí Saúl que venía al campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Saúl venía del campo tras sus animales, dice aquí la palabra del Señor, lo cual significa que había vuelto a su vida cotidiana después de haber sido ungido como rey, esperando pues a que Dios le diera la oportunidad de ejercer su reinado, ¿verdad? Cuando Dios hace un llamado a alguien, mujeres hermosas, cuando Dios nos haga un llamado, no tenemos que estar buscando dónde ejercerlo, ¿verdad? Porque Dios mismo nos va a mostrar a su debido tiempo de Él en donde le vamos a servir. Amén. Solamente tenemos que esperar y confiar en Él. Amén. Y dice el verso 6 que cuando Saúl oyó el porqué del llanto del pueblo, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y lo llenó, ¿verdad?, de ira, o sea, le dio ira, ¿verdad? Bueno, dice la palabra, se llenó de ira, ¿verdad? Aunque la mayoría de las veces, mujeres hermosas, cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, el resultado de la presencia del Espíritu Santo es paz, es armonía, como en este caso vemos también, ¿verdad?, que uno de los resultados de que el Espíritu Santo venga sobre alguien es la ira justa, ¿verdad?, por la indignación correcta, ¿verdad? No es un enojo tonto, ¿verdad?, como muchas veces nos sucede que nos enojamos por todo, ¿verdad?, y por tonterías. No, mujeres hermosas, el enojo que viene de Dios es un enojo por las injusticias. Saúl se airó porque sus hermanos estaban siendo amenazados, estaban en peligro, ¿verdad?, por esa serpiente Nahas. Aun cuando los de Jabes habían decidido quedarse del otro lado del Jordán, lejos de ellos, Saúl tuvo compasión de ellos, ¿verdad?, gracias a que Dios había enviado su Espíritu Santo sobre de él. Lo cual también nos deja ver, mujeres hermosas, que cuando tenemos compasión de alguien, no es que seamos buenos, ¿verdad?, sino que es Dios quien nos ha tocado y nos ha movido a misericordia. Amén. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Por eso, en este caso, mujeres hermosas, vemos, ¿verdad?, que es la ira que Dios le permitió tener a Saúl. No es una ira que venía del mismo Saúl, sino es una ira que le había permitido tener cuando permitió que su Santo Espíritu viniera sobre de él, ¿verdad? Y al parecer este es el único caso en toda la Biblia, mujeres hermosas, en que podemos ver que vino el Espíritu Santo y le dio ira a alguien, en este caso pues a Saúl, ¿verdad?
Dios permitió para bien el que Saúl se airara, ¿verdad? O sea, fue una ira justa, no una ira injusta, ¿verdad? Porque esa ira de Saúl era para hacer el bien a sus hermanos, ¿verdad? No para hacer el mal, sino para hacer el bien. Amén. Así que de Dios puede venir hacia nosotros una ira justa. Dios puede permitir que nos enojemos por algo, por una injusticia, ¿verdad? Y Dios permitió que Saúl sintiera esa ira para que pudiera de esa manera librar a sus hermanos de las manos de los amonitas, ¿verdad? El verso 7 dice que tomó Saúl 2 bueyes y los cortó en pedazos para enviar un trozo a cada tribu con un mensaje amenazador, ¿verdad? Que decía que si no se unían a él y a Samuel para ir a defender a los de Jabes, pues así también él iba a cortar a sus animales de ellos, ¿verdad? Y en la parte B del verso 7 vemos que no fue la amenaza lo que movió al pueblo a unírsele a Saúl, ¿verdad? Sino el temor que Jehová Dios puso sobre de ellos. Amén. Dice el Señor en Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Una persona puede estar bien amenazada, mujeres hermosas, y aún así no tener miedo. Amén. Pero hay momentos en que, así como Dios permite la ira justa, también permite el temor justo. Amén. No hacía falta, en mi pensar, yo siento que no hacía falta que Saúl matara a los bueyes, ¿verdad? Solamente con que él hubiese orado, Señor, nuestros hermanos necesitan ayuda, por favor, toca el corazón de todos los hombres de tu pueblo, Señor, para que se unan a mí y juntos vayamos a pelear en contra de los amonitas, ¿verdad? Pero, pues tristemente recordemos, ¿verdad? Saúl no era un hombre de Dios, ¿verdad? Saúl era como los hijos de Elí, servía al Señor, pero no lo conocía y aparentemente nunca lo conoció, ¿verdad? ¿De dónde sacó la idea de cortar los bueyes en pedazos? De la historia que él conocía muy bien, ¿verdad? Aparentemente, de la concubina de Levita, o más bien de Levita y su concubina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y esa es la muestra, mujeres hermosas, de que somos malos para aprender lo bueno, pero buenos para aprender lo malo, ¿verdad? Él sabía esa historia de cuando el Levita ve que su esposa se murió porque la habían violado toda la noche, todavía se atreve a cortarla en pedazos y manda un pedazo para cada tribu de Israel para que se hiciera justicia, ¿se acuerdan? Y bueno, esta historia se la sabía, aparentemente se ve que Saúl se la sabía y es por eso de ahí que sacó cortar los 2 bueyes en pedazos, pero yo creo que eso no hacía falta, ¿verdad? Era solamente orar, pero como les digo, pues él no era un hombre de Dios, porque recordemos que el pueblo de Israel había pedido un rey conforme a las naciones. ¿Y cómo era el rey que era de las otras naciones? Pues era bien mundano, ¿verdad? Así que el Señor les dio un rey bien mundano, ¿verdad? Así que bueno, todos los hombres de Israel se le unieron, ¿verdad? Y en total fueron, dice la palabra del Señor, 300,000 de 11 tribus y 30,000 solamente de la tribu de Judá. Mujeres hermosas, ¿por qué Dios nos da este detalle? Porque si usted hace la cuenta de 300,000 entre 11, le salen 27,200 y algo, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra del Señor que de Judá eran 30,000 hombres, o sea, nos recalca que de Judá eran más, ¿verdad? ¿Por qué, mujeres hermosas? Porque si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el libro de Números, de hecho ahí al principio del libro de Números, en el capítulo 1, ahí podemos ver el número de cuando se contó, ¿verdad? A los miembros de las tribus, que si no mal recuerdo se contaron solamente los hombres, pero igual puede estar equivocada, ¿verdad? Pero usted puede leerlo ahí en Números capítulo 1 y resultó que la tribu de Judá tenía más miembros, ¿verdad? Así que solamente por eso yo creo que Dios nos deja saber, ¿verdad? Que de la tribu de Judá eran 30,000, pero pues obviamente porque la tribu de Judá era más grande, ¿verdad? Al ver Saúl que los varones todos habían venido pues a él para pelear contra los de Amón, dice la palabra del Señor que mandó mensajes a los de Jabes para decirles que la ayuda iba en camino, ¿verdad? Y al oír la noticia, dice la palabra del Señor que los de Jabes se alegraron y le dijeron a Nahas, mañana saldremos a ti para que tú hagas lo que quieras con nosotros. O sea, lo engañaron, ¿verdad? Pues obviamente no le iban a decir, no, pues iban a venir a salvarnos porque pues ahí los hubieran matado, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, estos engañan, ¿verdad? A la serpiente, ¿verdad? Pues yo creo que no es pecado engañar al diablo, ¿verdad? Pues imagínense, el diablo es el padre de la mentira, ¿verdad? Así que estos le dicen a la serpiente, pues
mañana vamos a salir a ti y nos sacas el ojo y haces con nosotros como bien te plazca. Pero ellos estaban seguros de que iban a ser salvados por sus hermanos, ¿verdad? Así que Saúl llegó con todos bien temprano, dice la palabra, y arremetieron contra los amonitas hasta el mediodía, ¿verdad? Obviamente ganaron, amén, con la ayuda del Señor. Saúl pues no era un hombre de guerra, mujeres hermosas, como ya hemos visto, ¿verdad? De hecho era miedoso, ¿se acuerdan que se escondió en el bagaje? Pero Dios lo capacitó para pelear, mujeres hermosas, como dice Matthew Henry. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, amén. Así que Él da experiencia, da capacidad aún a aquellos que no tienen experiencia, dice Matthew Henry, ¿verdad? Así que amén y gloria a Dios por eso, amén. Todo está en que nosotros también nos dejemos usar por el Señor, mujeres hermosas, amén. En el verso 12, después de haber ganado, ¿verdad? La mayoría, dice la palabra del Señor. Bueno, ahí no dice la mayoría, ¿verdad? Pero aquí vemos, dice que en el 12 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, pues, la mayoría, ¿cierto? Y le dicen a Samuel, ¿dónde están aquellos que decían, ¿cómo nos va a salvar este? Refiriéndose a Saúl, ¿verdad? ¿Cómo es que Saúl va a ser nuestro rey? No, o sea, lo despreciaron, ¿verdad? Y dijeron los que se acordaron, le dicen a Samuel, pues entréganos a esos hombres para que los matemos. Pero dice el verso 13 que Saúl dijo, hoy no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mujeres hermosas, hasta aquí todo va bien con Saúl, ¿verdad? Seguía siendo humilde, que hasta reconoció que fue Jehová Dios quien les había dado la victoria. Amén. Aquí Saúl nos da un gran ejemplo, mujeres hermosas. Siempre debemos recordar que es Dios quien nos da la victoria. Amén. Que no son nuestras fuerzas, que no es nuestra inteligencia, que no son nuestras aptitudes, que no es nuestro conocimiento, que no es nuestra rapidez, sino que es Dios mismo quien nos da siempre la victoria. Amén. Y otra cosa muy buena e importante que yo veo aquí, mujeres hermosas, es que Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque Jehová ha dado salvación a Israel. Amén. Saúl no quiso matar a los hombres que lo habían aborrecido, mujeres hermosas, no porque Saúl fuera bueno, sino porque en ese momento él estaba enfocado en el Señor, en lo que Dios había hecho por medio de él y de su pueblo. Amén. Así que, mujeres hermosas, si nosotros nos enfocamos más y más en el Señor, en estudiar su palabra, en aprender de Él, en pasar tiempo con Él en oración, en servirle, mujeres hermosas, créanme, no vamos a tener tiempo ni las ganas de vengarnos de nadie. Amén. Mujeres hermosas, solamente una persona que no está enfocada en Dios tiene esos deseos de venganza, o pone atención hasta en el más mínimo detalle negativo. Ay, es que no me saludó. Ay, es que me ignoró. Ay, es que me humilló. Ay, es que me despreció. Mujeres hermosas, ocupémonos en el Señor y Él se va a ocupar de nosotros. Amén. No quitemos nuestro enfoque del Señor para que de esa manera no pequemos, mujeres hermosas. Amén. Nada más vigílense a sí mismas, mujeres hermosas. Cuando no estamos orando, cuando no estamos pensando en el Señor, nuestra mente comienza a trabajar y entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿cierto? Entonces estamos pensando en aquel que nos ofendió o que no nos saludó o que esto, que el otro. Mujeres hermosas, enfoquémonos en el Señor. Pongamos nuestros ojos en lo celestial y no en lo terrenal para que no pequemos. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Padre maravilloso, te rogamos, te suplicamos, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, Señor, que por favor, oh Dios, nos ayudes, mi Dios amado, para que no pongamos, Señor, nuestro enfoque, Señor, en las cosas terrenales, sino en las celestiales, Padre fiel, en ti especialmente, Señor, para que no pequemos, mi Dios amado. Señor, para que no deseemos vengarnos, mi Dios amado, para que no pongamos atención en nada negativo, mi Dios amado, para que nuestro amor por ti, mi Dios amado, nos impida ver las faltas de otros hacia nosotros, Señor. Y podamos, Padre Santo, ser misericordiosas y perdonadoras, así como tú eres misericordioso y perdonador, Señor. Ayúdanos a ser tu ejemplo, mi Dios amado. Bendito Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, estaba en la cruz del Calvario, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú lo abandonaste por un momento, Señor. Tú apartaste tu rostro de él, Señor, por un momento,
porque no querías ver, Señor, todo ese pecado que tu amado Hijo Jesucristo, Señor, estaba pagando en esa cruenta cruz, Señor. Para así enfocarte, Señor, en esa vida eterna, Señor, que nosotros obtendríamos, mi Dios amado. Así que, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado, Padre Celestial, Señor, porque tú no te enfocas en lo terrenal, sino en lo celestial, Señor. Señor amado, Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, muchos te despreciaron cuando tú estuviste en esta tierra y muchos tristemente te siguen despreciando, Señor. Pero bendito eres, Señor, y exaltado serás ese día, Señor, cuando toda rodilla se doble y reconozca, Señor, y lo diga con sus labios que tú eres Dios y Rey para la gloria de nuestro Padre Celestial. Señor, permite que este tiempo que tú nos estás dando de gracia, la gente no lo menosprecie, no te menosprecie, Señor. Dice tu palabra que tú estás siendo paciente con nosotros porque no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, así como permitiste que tu Santo Espíritu descendiera sobre de Saúl, Señor, permite que descienda sobre de todos y cada uno de tus hijos, para que nos dé el valor para predicar tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu convenza de pecados a aquellos que escuchen tu palabra por medio de nosotros, tus hijos, Señor. Y concédeles, oh Dios, tu salvación, Señor. Padre maravilloso, ten misericordia, sigue teniendo misericordia, Señor. Tú eres lento para la ira, Señor. Tú eres rápido para amar y perdonar, Señor. Padre Santo, toca corazones de aquellos, Señor, que ya tú sabes que son escogidos, para que se aceleren rápido, vengan a ti, Señor, y sean salvos, Padre. Por favor, mi Dios amado, apresura los pasos de todos aquellos que aún no te han conocido, pero, Señor, que están en tu lista de escogidos, Padre. Por favor, mi Dios bendito, ten misericordia, Señor. Salva, que tu mano no sea cortado, Padre fiel. Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos, oh Señor, y para su gloria. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.